Mi nombre es Cristian Lagata, el título del proyecto que he estado desarrollando en la residencia se titula Metal del Verano. Metal del Verano es un proyecto que surge como una necesidad de una continuación de mis últimas investigaciones, como senda de experimentación técnica y como introspección personal. Metal del Verano, el propio título, viene de un poema de Caballero Bonal, en el que él hace alusión a una serie de escenarios como pueden ser los descampados y los espacios en desuso, en relación a ese paisaje que sucede mucho en Andalucía, ¿no? Como ese tipo de escenarios que están medio abandonados, en el que crecen una serie de plantas que se terminan secando por el sol y que cohabitan con otro tipo de materiales, como pueden ser desechos o bueno, otro tipo de materiales como pueden ser materiales domésticos o materiales industriales, ¿no? La idea del proyecto es investigar el concepto de calor, abordando una serie de espacios como pueden ser los descampados, los espacios en desuso, los solares abandonados, la propia arquitectura oculta de la propia ciudad que encontramos en espacios o en edificios industriales y el propio espacio doméstico, ¿no? La idea principal es abordar este tipo de escenarios para ir recuperando diferentes estímulos, ya sean a nivel de arquitectura o a nivel de elementos que encontramos y que generan diferentes ritmos en estos espacios, ¿no? Me interesaba mucho recuperar como ese concepto, ¿no? Como esa idea un poco del descampado como escenario en el que suceden accidentalmente y confluyen muchas cosas, ¿no? Como ese pulso y esa tensión entre elementos y materiales orgánicos y entre elementos industriales, y esa idea un poco de la construcción y de la conducción a través de diferentes materiales, ¿no? La relación que él tiene con Caballero Bonal, él también nació en Jerez de la Frontera y murió aquí en Madrid, y me interesaba mucho cómo recuperar esa idea y ese concepto en el que él habla todo el tiempo desde una posición incluso nostálgica, como esa idea de recuperar un poco imágenes de la infancia, esa idea del paisaje, que a él le sirve de alguna manera en relación con lo que es la propia ciudad, para buscar a través del recuerdo, a través de la imagen, esa idea del cobijo, esa idea del calor, una vez que empieza a habitar en Madrid, ¿no? Entonces, yo llevo ya 16 años en Madrid, sí es cierto que bueno, la mayoría del tiempo sí que lo he pasado en el centro de Madrid y siempre he tenido como mucho interés a través de la deriva y a través del paseo de recuperar muchas imágenes, ¿no? Y al final tengo un archivo de imágenes que es lo que me sirve mucho para luego pasar hacia la escultura de instalación, y a través de este tipo de paseos siempre he recuperado como esa idea un poco de los lugares que tienen como una función dentro de la ciudad y que a determinadas, por ejemplo, horas terminan su función y quedan de alguna manera como deshabitados, ¿no? Esa idea de recuperar el espacio en desuso, esa idea del umbral, esa idea de la arquitectura oculta, la pongo un poco a flote en relación con el resto de escenarios, como pueden ser los descampados o el espacio doméstico, para buscar esa idea del cobijo y del calor, ¿no? O sea, lo que de alguna manera convive o lo que de alguna manera guarda relación con todos estos espacios es la idea del calor dentro de lo que es la propia ciudad, ¿no? Entonces, en el proyecto que he estado desarrollando durante estos 6 meses en la residencia de Matadero, al final, a través de esa recuperación de imágenes, a través de esas derivas y esa investigación en torno a estos espacios, como una especie de collage, lo que he llevado o sea, lo que he llevado a cabo de alguna manera es cómo recuperar esos diferentes resquicios que quedan en estos espacios, esa idea de la arquitectura oculta, esa idea un poco del desecho que encontramos en el descampado o de diferentes elementos que encontramos en los espacios domésticos, como pueden ser el mobiliario, como puede ser cualquier tipo de elemento que nos acompaña, para generar una serie de piezas en el que confluyen lo que es la idea de la construcción y la idea de la conducción, ¿no? Durante estos meses he estado trabajando sobre todo en una nueva serie que son unas cajas. La posibilidad de la caja es una posibilidad casi infinita, o sea, al final partiendo un poco de la caja básica como la conocemos, como ese elemento rectangular o cuadrado, aumentando, disminuyendo la escala, pero siempre con esa idea un poco
del juego, como esa idea un poco del juego me refiero como si de un arquitecto o como si de un niño construyendo una propia casa se tratase, ¿no? Como esa idea un poco de construir, de construir y de construir, o sea, como esa idea un poco de generar un espacio para luego ir quitando capas para poder ver lo que sucede al otro lado, ¿no? Es como un poco esa apropiación un poco de la propia arquitectura que tenía, por ejemplo, Gordon Mataclar, como esa idea un poco de atravesar el espacio y de querer saber lo que sucede al otro lado de la pared en la que habitamos. Es esa idea un poco del deseo y esa idea un poco de incluso lo voyeur, de descubrir y de intentar entender lo que sucede a nuestro alrededor y sobre todo al otro lado, ¿no? En este caso sí que estoy trabajando con materiales familiares para mí, como pueden ser el metal, los diferentes tipos de metales y la madera, ¿no? La mayoría de las cajas sí que las he trabajado con este tipo de materiales, sobre todo por esa relación y por esa alusión un poco a esos escenarios de los que he hablado, que remiten bueno, a la idea de la arquitectura oculta o a la idea de los espacios domésticos o a la idea un poco de la arquitectura que nos envuelve en nuestro día a día, ¿no? La idea es hacer alusión a lo que sería la propia arquitectura humana, por así decirlo, y hacer alusión a lo que sería la arquitectura animal, ¿no? Para mí es tan interesante una cosa como la otra y sobre todo observando y analizando un poco la tensión y el pulso que se encuentra entre estos dos tipos de arquitectura, ¿no? que sobre todo encontramos en paseos por lo que es la propia ciudad, pero sobre todo en la periferia o en ese tipo de escenarios un poco más abandonados o ese tipo de escenarios que están un poco en lugares que nos llevan a otros lugares, ¿no? Como pueden ser eso, como zonas industriales, descampados y demás, ¿no? Entonces, observando un poco ese tipo de arquitecturas, viendo un poco cómo convive lo que es la propia arquitectura industrial con nidos hechos, en este caso la mayoría por aves, sí que se observa claramente la fuerza que tiene al final lo que es la propia arquitectura natural y cómo habitan en cualquier tipo de elemento, en este caso dado, ¿no? Y eso sí que me interesa mucho a la hora de incorporarlo en lo que son las propias esculturas e instalaciones, sobre todo porque hace también alusión a esa idea del cobijo, ¿no? Al final el nido sí que lo utilizamos mucho para hacer alusión a eso, sobre todo a animales, al nido animal, pero también cuando nos referimos al espacio doméstico y un poco al primer hogar o a esa idea un poco de la calidez del hogar, nos referimos también a la idea del nido, ¿no? Entonces, sí que me interesa mucho materializarlo de esa manera, ¿no? Que al final construir de alguna manera una serie de arquitecturas o una serie de cajas en este caso, para que puedan ser habitadas por animales, ¿no? O sea, es un poco esa idea o ese juego entre la forma dada y la forma que luego de alguna manera se habitará, ¿no?